El Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. ¿Cuánto le damos gracias al Señor que estamos en su presencia, adorando y glorificando el precioso nombre de Jesús? Saludamos también a todos los que nos pudieran escuchar después en la cibernética, ahí en las redes sociales. Le damos un saludo de esta iglesia. Estamos aquí en Edgewood, Florida, 5416 de la Hansard Avenue, Edgewood, Florida. Bendecido sea el Señor para siempre. Y le damos gracias al Señor por en estos momentos darnos esta oportunidad de darnos a encontrarnos en este lugar para alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias. Buscamos en nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Gloria al Señor. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 1, verso 16. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Estamos buscando en nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, verso 16. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Padre, te doy la gloria, la honra, la alabanza en esta hora. Señor, en esta hora nos hemos reunido en tu presencia para alabar y glorificar tu santo, precioso, divino nombre. También en esta hora nos hemos reunido en tu presencia, Padre, para recibir tu palabra, pidiéndote que seas tú hablando a cada uno de nosotros, mediante tu santa palabra. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestro pasado, tú conoces nuestro presente, tú conoces el futuro. Señor, tú conoces todas nuestras necesidades. En esta hora te suplicamos que tú nos hables mediante tu santa palabra, pidiéndote que tu palabra fluya libremente, que la misma sea fructífera en nuestros corazones, en nuestras vidas, para gloria de tu nombre, Señor. Danos sabiduría en esta hora para comprender tu santa palabra. En esta hora, que ese don de sabiduría de tu Santo Espíritu se manifieste. Sabiduría para comprender tu santa palabra, para poder predicar tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. También en esta hora atamos todo poder de las tinieblas y lo declaramos inoperante contra nosotros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y estando presto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. En esta hora, en el nombre de Jesucristo, derribamos toda fortaleza del infierno, de las tinieblas que se levantan contra nosotros al predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo atamos, porque escrito está, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo atamos en el nombre de Jesucristo y desatamos toda ligadura mental ahora mismo, toda cadena que ahora mismo en el nombre de Jesucristo atan muchas mentes, la desatamos en el nombre de Jesucristo, porque escrito está, todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Rompemos en el nombre de Jesucristo toda cadena ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos, siempre alabando y glorificando el dulce nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo fue el que escribió esta carta a los romanos, una iglesia que él no la fundó, pero no obstante él deseaba visitar esta congregación, y no obstante
el Espíritu Santo lo usó para escribir esta carta, para darle ciertos consejos a esta congregación. Bendecido sea el Señor para siempre. Y una de las cosas que le dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo a esta congregación, gloria al Señor para siempre, el mismo apóstol Pablo hablando dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. La versión que yo tengo, versión Reina Valera Gómez, dice el Evangelio de Cristo. Hay otras versiones que no dicen Cristo, pero esta dice el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Bendecido sea el Señor para siempre, porque dice aquí: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para el judío primeramente y después para el griego. O sea, en el tiempo, en la cultura en que vivía el apóstol Pablo, eran griegos o judíos. Bendecido sea el Señor. O eran romanos o judíos. Bendecido sea el Señor. Si lo interpretamos y lo traemos a hoy, a nuestros días, es gentiles o judíos. Bendecido sea el Señor para siempre. El apóstol Pablo dijo en el versículo 15, Romanos 1:15, dijo: así que en cuanto a mí, presto estoy a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que el apóstol Pablo todavía estaba deseando ir a Roma para predicar ese Evangelio de Cristo. Bendecido sea el Señor. Y no fue hasta mucho después que el Señor Jesucristo le permitió predicar este Evangelio en Roma, y más bien fue en cadenas. El apóstol Pablo fue apresado por la única causa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Fue encadenado y fue llevado ante las autoridades de aquel tiempo. Bendecido sea el Señor para siempre. Gloria al Señor, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y después fue llevado a Roma y tuvo que compadecer ante el tribunal de Nerón, gloria al Señor para siempre, ante el emperador de Nerón, gloria a Jesús. El emperador Nerón en aquel tiempo, según la historia registra, bendecido sea el Señor para siempre. Así que el Señor le dio al apóstol Pablo este privilegio de predicar este evangelio, pero lo predicó desde una cárcel, oiga bien. Y la cárcel y las prisiones y las cadenas que el apóstol Pablo tenía en sus manos no le impidieron a él predicar esta palabra de poder, este evangelio de poder. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que el Señor le concedió ese privilegio de predicar esta palabra aún allá en Roma. Gloria al Señor. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Este evangelio que nosotros predicamos, bendecido sea el Señor, es un evangelio que tiene poder. Esta palabra que nosotros estamos predicando es una palabra que salva, que sana, que transforma, que liberta a muchas almas en esta hora que están hundidos en el pecado, están hundidos en el vicio, en las drogas, en la maldad. Bendecido sea el Señor. Están encadenados, amados, con tantos pecados que no pueden dejar de hacer. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado, dice la palabra del Señor. Pero este evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de Cristo, no es una filosofía más, no es un mito, bendecido sea el Señor, no es una ideología cualquiera, bendecido sea el Señor. Es el evangelio sencillo que Jesucristo sana, salva, y Jesucristo regresa otra vez a buscar un pueblo que le ama, que le sirve de todo corazón, y el Señor desea que muchos en esta hora sean parte de este pueblo que ha de ser recibido en gloria cuando Jesucristo venga a buscarles. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Esta palabra que nosotros predicamos, amados, salva, sana, regenera, transforma, liberta, rompe cadenas. Bendecido sea el Señor. Usted puede tener sabiduría humana, usted puede tener conocimientos humanos, usted puede tener conocimientos universitarios,
conocimientos de colegio, de tantas materias que usted ha estudiado, bendecido sea el Señor, pero ninguno de esos conocimientos terrenales, ninguna de esa sabiduría terrenal puede cambiar una persona, puede transformar una persona. Usted puede ser un abogado, usted puede ser un juez con todo su conocimiento, pero lo que usted ha aprendido no puede transformarlo, no puede cambiarlo, no puede obrar en usted para dejar el pecado, la maldad, el juicio. Bendecido sea el Señor, una vida promiscua, una vida llena de pecado, bendecido sea el Señor para siempre. Lo único que puede transformarlo a uno es el Evangelio de Jesucristo. Por eso que nosotros no podemos avergonzarnos, no nos puede dar pena a nosotros, ni avergonzarnos ni abochornarnos de este Evangelio verdadero de Jesucristo. Bendecido sea el Señor, porque este Evangelio verdadero de Jesucristo tiene poder para que nos ha transformado, que nos ha libertado de todo poder de las tinieblas. Bendecido sea el Señor para siempre. Y lo mismo puede hacer por muchos en esta hora. Bendecido sea el Señor que estuvieran escuchando, porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de la muerte eterna. Salvación, amados, de la separación de Dios. Bendecido sea el Señor, de ser separados de Dios debido al pecado. Bendecido sea el Señor para siempre. Jesucristo es el que salva, que liberta. Y salva a muchas personas de ir al infierno, de la muerte eterna. Bendecido sea el Señor, de la separación eterna de Dios. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice que hay un infierno, que después del infierno hay un lago horrendo, un lago de fuego. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Un lago de fuego que Dios ha creado, amados, no para ninguna persona, sino para el diablo y sus ángeles caídos. Pero desafortunadamente hay muchos en esta hora que no quieren saber de Dios. No quieren saber de Dios. No vienen a la iglesia, no vienen a las congregaciones de los santos para alabar y glorificar al Señor y para buscar el nombre del Señor, para ser nutridos en la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Durante la escuela bíblica hoy, amados, se le hacía una pregunta a una de las damas en esta congregación, que por qué nosotros vamos tanto a la iglesia. La pregunta debería ser también, ¿por qué usted tanto va a la barra? ¿Por qué usted tanto va a las discotecas? ¿Por qué usted va a tantos entretenimientos? Porque usted está buscando algo que llene su corazón, que llene su vida. Nosotros también estamos buscando y deseamos ser llenos continuamente de la palabra de Dios. Porque dice la palabra del Señor, cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, en ese lugar donde estamos reunidos, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Aquí nosotros recibimos bendición de Dios. Recibimos palabra de Dios, el alimento espiritual. Aquí nosotros venimos a ser confirmados con esa paz que el mundo no puede dar. La paz verdadera es, lo único que la puede dar es Jesucristo de Nazaret, el príncipe de paz. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y la palabra del Señor nos dice que donde hubieren dos o tres reunidos, Jesucristo lo dijo, donde hubieren 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Por eso es que nosotros vamos muchas veces a la iglesia, porque cuando estamos reunidos en el nombre del Señor, porque cuando venimos a alabar y glorificar y cantar en el nombre del Señor, bendecido sea el Señor envía bendición y nos da vida y vida en abundancia. Y nos sigue llenando de su paz, de su tranquilidad, aún en medio de los problemas y de las vicisitudes en este mundo, de las circunstancias adversas. Podemos decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquel que nos amó se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor para siempre?
Lo que muchos en esta hora buscan en las barras, buscan en las discotecas, buscan en los bailes, buscan en tantos entendimientos en esta vida cotidiana, en esta vida mundana. Bendecido sea el Señor. Nosotros no necesitamos esas cosas porque tenemos, amados, la fiesta de las fiestas aquí en la congregación de los santos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesucristo? Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. El Señor Jesucristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Es que el mundo brinda una paz, un gozo, una alegría, pero ¿qué sucede? Esa paz, ese gozo, esa alegría depende de las discotecas, depende, amados, de las barras, de las bebidas, depende de la drogadicción para darse un elevado, una humada. Bendecido sea el Señor. Pero la paz que Jesucristo nos da es una paz que perdura, eterna paz que Jesucristo nos da, la verdadera paz. Y no necesitamos embriagarnos, no necesitamos nada de esas cosas, porque Jesucristo, en la palabra del Señor nos dice que el verdadero vino, bendecido sea el Señor, es el vino que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Dice la palabra del Señor que no os embriaguéis. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Por eso que nosotros hemos creído a este evangelio, porque este evangelio ha llenado todo ese vacío que nosotros teníamos antes, cuando buscábamos esas cosas en el mundo. Hasta que un día Jesucristo nos encontró, amados, y envió un mensajero para que nos predicara esta palabra de verdad. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para liberación, para salvación, y es para todo aquel que cree, al judío primeramente y después a todos los gentiles. Romanos 1:16. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Y el Señor nos ha enviado a nosotros a predicar este evangelio. No para embotellarnos este evangelio, no para quedarnos con este evangelio nosotros en las cuatro paredes, sino predicar este evangelio fuera de estas cuatro paredes. Bendecido sea el Señor para siempre. Ayer estuvimos en un lugar, amado, y repartimos alguna literatura ayer, amado. Bendecido sea el Señor, hablando de que Jesucristo les ama. Gloria al Señor para siempre. La pastora y este servidor estuvimos allá en una tienda. No vamos a mencionar el nombre de la tienda porque no es necesario. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero estuvimos predicando, amados, hasta conocimos a hermanos allí que también de otras iglesias estaban también repartiendo literatura, repartiendo tratados. Bendecido sea el Señor. Otros hermanos que tenían una bocina alta predicando el evangelio de Jesucristo allí en ese lugar, en ese mercado. Bendecido sea el Señor, hablando que Jesucristo salva, sana y regresa otra vez, que Jesucristo rompe las cadenas. Bendecido sea el Señor. El Señor nos ha llamado, amados, no para quedarnos callados la boca. Porque el que no predica la palabra del Señor, una iglesia que no predica, que no evangeliza, una iglesia que no crece tampoco. Bendecido sea el Señor. Una iglesia que sigue siendo lo mismo, las mismas caras. Bendecido sea el Señor para siempre. Tenemos que salir, amados, de ese letargo espiritual. Hay que hacer el tiempo. Bendecido sea el Señor. No solamente, amado, se anuncia con anticipación, amado, bendecido sea el Señor para siempre. Hay que hacer el tiempo, y el enemigo busca una cosa siempre para estorbarlo usted, para que no ni tan siquiera saque tiempo para ir a predicarle a otro de que Jesucristo salva. Porque no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios para transformación, para salvación a todo aquel que crea, judío primeramente y también al griego, también a los gentiles. Romanos 1:16. Tenemos que salir de ese letargo espiritual, amado. Mucho tiempo para muchas otras cosas. Para muchas otras cosas. Pero no hay tiempo, ni tan siquiera para decirle a una vida: Jesucristo te ama, para sacar tiempo. Bendecido sea el Señor. Yo le voy a decir una cosa: el Señor nos llamará a nosotros a cuenta. Nos llamará a nosotros a cuenta. Nos llamará a nosotros a cuenta.
¿Cuánto tiempo tú le estás dando al Señor? ¿Cuánto tiempo tú estás diezmando al Señor para hablarle a otros de Jesucristo? Bendecido sea el Señor, reprenda a Satanás, el Señor reprenda al diablo que mete ese espíritu de indiferencia en muchas congregaciones. Bendecido sea el Señor, y le busca tantas trabas a muchos dentro del pueblo de Dios para que no saquen el tiempo ni hagan el tiempo para evangelizar, para predicar este evangelio de poder a toda criatura. Se la pasan en la cibernética hablando de mucha basura, de mucha porquería, en la cibernética, en las redes sociales. ¿Por qué no le hablas de Jesucristo? ¿Por qué no predicas este evangelio de Jesucristo, este evangelio transformador de Jesucristo a tu misma familia? ¿Por qué? Porque te conocen tu chanchurro. ¿Por qué? Porque te conocen lo que tú haces. Por eso que no te atreves. Pues si te conocen lo que tú haces y no te atreves, es mejor que te arrepientas en esta hora. Es mejor que busques a Dios y seas luz en medio de las tinieblas, en tu hogar, en tu familia. Bendecido sea el Señor para siempre. El enemigo ataca de muchas maneras para que nosotros no prediquemos esta palabra de verdad. Bendecido sea el Señor. Pero tenemos que hacer como el apóstol Pablo al decir: no me avergüenzo. No me avergüenzo. Ayer estaba yo repartiendo los tratados y repartiendo lo que estamos repartiendo, y obviamente ya usted sabe, ya vino una persona y ya me dijo: no, tú tienes que salir de aquí, aquí no se puede hacer. Bendecido sea así. Eso es así. Bendecido. Yo me moví para otro lugar. Bendecido. Y eso es lo que hacemos. Bendecido sea el Señor para siempre. El enemigo siempre va a levantar. Y esos supermercados que usted continúa comprando allí. Y sin embargo, ¿ve? Ellos no quieren que nadie reparta ningún tipo de literatura. Bendecido sea el Señor. Pero gracias al Señor que habían otros que estaban con unas bocinas predicando el evangelio de poder. El evangelio transformador. El evangelio, esta palabra, este mensaje de salvación que trae paz. El único mensaje que trae paz verdadera es este mensaje de salvación. El mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Oh, gloria al Señor para siempre. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 8? El mismo apóstol Pablo en el capítulo 10, verso 8 de esta carta a los Romanos, Romanos 10:8. El mismo apóstol Pablo dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. No está lejos la salvación. No está lejos el Salvador, que es Jesucristo. No está lejos la respuesta, que es Jesucristo, a los problemas de este mundo en esta hora. A los problemas de muchas familias que imperan en muchas familias en esta hora. No está muy lejos. La palabra no está muy lejos. Usted está escuchando la palabra de fe, la cual nosotros predicamos. Bendecido sea el Señor. Cerca de ti está esta palabra. Tú que escuchas esta palabra en esta hora, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe, la cual predicamos? ¿Qué es lo que tienes que tú hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tiene que decir? Que no es por obra, no es por algo, obras meritorias que uno haga. Esto es por fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir para ser libertado de esta condición? Se preguntará usted. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice que esta palabra está en tu boca, en tu corazón. ¿Y cuál es esta palabra de fe la cual predicamos? Que si confesares con tu boca, estoy en Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca, oiga bien, que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Si llamares con tu boca al Señor Jesús
y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire, mire qué fácil es. No está lejos de ti la respuesta. No está lejos de nosotros la respuesta. Es Jesucristo la respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que decir? Nada hay que hacer. Lo que hay que decir, confesar con la boca que Jesús es el dueño, que Jesús es el amo, que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si eso confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y confiesas con tu boca que Jesucristo fue levantado por Dios de entre los muertos, dice aquí, serás salvo. Serás salvo. Mire cuán poderosa es esta palabra. Gloria al Señor. Porque dice aquí en el Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Uno cree en el corazón para justicia, para ser justificado. No es por obra. No es por lo bueno que usted crea que usted puede hacer. No es por obras caritativas, no es por todo eso es bueno, todo eso, pero no, eso no te amerita la salvación. Nada de esas cosas te pueden hacer salvo. Esos son frutos, más bien. Eso puede ser frutos más bien de una persona buena. Pero ser bueno no es suficiente para ser salvo. Es creer. Es confesar que Jesucristo es tu Señor. Es tu amo. Es tu dueño. Bendecido sea el Señor. Y creer que Jesucristo, Dios el Padre, el Espíritu Santo, levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si confiesas esto y si crees esto, serás salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 10. Verso 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, para justicia. Mas con la boca se hace confesión para salvación. Se cree en el corazón y se confiesa con la boca. Se dice con los labios, bendecido sea el Señor para siempre. Muchas veces decimos muchas cosas con los labios, pero muy poca confesión que Jesucristo sana, salva y regresa otra vez. Bendecido sea el Señor para siempre. Romanos 10:11 dice, porque la Escritura dice, ¿qué Escritura? La Biblia dice, amado. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él, que Cristo creyere, no será avergonzado. El versículo 12 que dice, porque no hay diferencia entre judío ni gentil, ni griego, porque el mismo que es Señor de todos, oiga bien, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. La palabra invocar quiere decir llamar. Oiga bien, el Señor está ahí, el Señor Jesucristo está ahí para escuchar esa voz tuya que clama a Él, que le llama a Él para ser salvo, para ser liberado, para ser transformados. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Porque la Escritura dice, Romanos 10:11, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El versículo 12 dice, porque no hay diferencia, el Señor no hace excepción de personas. El Señor salva al judío como salva al gentil. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo lo dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. A Jesucristo lo criticaron porque estaba con los pecadores, se reunía con los pecadores, pero con un propósito. No es para tomar, no es para beber, no es para decir chistes calientes, bromas calientes ni suciedades, es para predicar que Jesucristo mismo era el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y Jesucristo fue criticado por eso. Pero Jesucristo les contestó a aquellos criticones, les dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No hay diferencia, amado. Este evangelio es para todos, no hay diferencia. Este evangelio es para todos, sea de la nacionalidad que sea. No importa de qué nacionalidad ni de qué grupo étnico usted sea. Este evangelio de salvación es para todos.
Porque no hay diferencia entre judío ni gentil. Oiga bien, porque el mismo que es Señor de todos, o sea, el mismo Señor de todos, oiga bien, es rico para todos aquellos que le invocan, que le llaman. El profeta Jeremías, capítulo 33:3, dijo, clama a mí, refiriéndose a Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendecido sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? También el profeta de Dios, bendecido sea el Señor para siempre, dijo, porque mis pensamientos que yo tengo acerca de vosotros es pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es que cuando uno busca a Dios de todo vuestro corazón, le halla. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesucristo? Lo único que uno tiene que hacer para ser salvo es clamar. Es decir, Señor, sálvame en esta hora. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Y para eso el Señor nos ha llamado. Para decirles a otros, Jesucristo salva, sana y regresa otra vez. Jesucristo es el príncipe de paz. Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo liberta del vicio, de las drogas, de la maldad, de la vida promiscua, de todo tipo de pecado. Jesucristo rompe las cadenas. ¿Y qué pasa con mucha de la iglesia de Jesucristo que está durmiendo en esta hora? Que no está predicando este evangelio. Que está predicando muchas cosas de muchos púlpitos, menos que Jesucristo salva, sana y regresa otra vez. Y hay mucho pueblo entretenido en muchas iglesias y sigue viviendo en pecado porque no sabe que la palabra de Dios dice que el pecado, que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios lo dice. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Muchas cosas se le predica a mucha gente, pero aquí estamos tratando de decirte a ti que Jesucristo te ama. Jesucristo salva, que lo que nosotros hemos recibido en esta hora también, tú también lo puedes comunicar y puedes recibirlo también. Y para eso el Señor nos ha llamado, para dar este mensaje tan sencillo, porque no hay diferencia entre judío ni gentil. Romanos capítulo 10, verso 12. Porque el mismo que es Señor, oiga bien, el mismo que el Señor de todos es rico para todos aquellos que le llaman, que le invocan. El verso 13, Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que llamare, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será que salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor. Una vez, amados, un predicador, un pastor que se llamaba Luis Martín, dice que allá en Puerto Rico, mientras ellos estaban preparando el lugar donde iban a dar la campaña, en una carpa grande que ellos tenían, dice que una de las personas que estaba ahí arriba encaramado en uno de los postes para encaramar, para armar la carpa, se desprendió esa persona de ahí arriba. Se desprendió, se dio un paso falso y ahí iba de cabeza para abajo. Iba de cabeza para abajo y el hermano Luis Martín lo único que pudo decir nada más en su corazón, Señor, sálvanos. Eso es todo lo que eso es todo lo que uno tiene que decir, Señor, sálvame. Si usted está buscando la respuesta, Jesucristo, sálvame en esta hora. Sálvame. Pues esa persona iba directamente, hermano Luis Martí vio que esa persona dio un paso falso y venía de cabeza hacia abajo, porque usted sabe que la parte más pesada del cuerpo, ¿cuál es? La cabeza, de aquí para arriba, desde la cintura para arriba. Usted no va, si viene de una altura tal, bendecido sea el Señor, usted no va a venir con los pies para abajo, no, usted va a venir de cabeza. Bendecido sea el Señor para siempre.
y venía esa persona de cabeza hacia abajo, amados. Y el hermano Luis Mortí dijo en su corazón, Señor, sálvalo. Eso es todo lo que pude decir, Señor, sálvalo. Y el hermano Luis Mortí vio, amado, cómo esa persona se enderezó. Oiga bien, los pies para abajo y la cabeza para arriba. Su cuerpo fue enderezado. De tal manera que la persona iba descendiendo poco a poco, lentamente, hasta que los pies tocaron el piso. Fue un milagro. Fue un milagro. Óigalo bien, que Dios hizo. Y esa persona al llegar al tocar con sus pies al piso, empezó a llorar. Empezó a llorar. Y dijo y esa persona dio el testimonio y dice, yo sentí que una mano gigantesca me tomó por mi cuerpo entero y me volteó, bendecidos, y me puso lentamente. Y dice hermano Luis Mortí que en aquel tiempo cuando habían personas que vieron eso, y vieron que eso le llamó mucho la atención y dijo, y esto es un circo que están levantando aquí. Esto es un circo que están levantando aquí, pero no sabían que eso era un milagro que Dios estaba haciendo. Y eso atrajo a muchos de la comunidad para que estuvieran en el supuesto circo, más bien a donde se predicaran el evangelio de poder, el evangelio de transformador. Dios usó ese milagro para atraer a muchas personas de la comunidad, amados, para que escucharan esta palabra del evangelio de Jesucristo, este evangelio transformador, este evangelio que salva, sana, amado, y Jesucristo que vuelve otra vez. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Verso 13 de Romanos 10, Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será que salvo. Será salvo. Ahora el Señor nos ha dado esta palabra de poder. Nos ha dado esta palabra de salvación. Ahora, pero mire el versículo 4, que es lo que dice. Mira la pregunta del versículo 4. Romanos 10, 14, que dice, ¿cómo pues entonces invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? ¿Cómo invocarán la gente en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y dónde usted estaba? ¿Dónde usted estaba? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? La verdadera iglesia de Jesucristo está evangelizando. La verdadera iglesia de Jesucristo está predicando la palabra. Está evangelizando. La verdadera iglesia de Jesucristo está haciendo esto. Aquí está la pregunta. El Espíritu Santo nos hace a nosotros la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a escuchar si usted ni yo le hablamos de Jesucristo? Si no tomamos el tiempo para hablarles a otros de Jesucristo, ni tan siquiera para dar un tratado. Y decirle a Jesucristo te ama. Bendecido sea el Señor. ¿Cómo oirán sin haber quien les prediquen? Gloria a Jesús. Romanos 10, 14. ¿Cómo ellos van a oír si no hay nadie que les predique? Versículo 15 de Romanos 10. Romanos 10, 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya hemos sido enviados. Ya hemos sido enviados. ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles y a la iglesia? En Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Ellos estaban interesados en el reino aquí en la tierra. Los apóstoles estaban interesados en el reino ahora. En el reino aquí en la tierra, pero Jesucristo les dijo, ustedes lo que tienen que hacer, en otras palabras, es, váyanse a Jerusalén, esperen la promesa, hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Y cuando viniera sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Ya nosotros hemos sido comisionados. Jesucristo le dijo a los apóstoles después de ser resucitados, y predicar. Y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
No porque Dios lo condena, es porque no creyó este evangelio de poder. Están creyendo muchos otros evangelios, menos este evangelio de poder. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? La palabra del Señor nos dice que muchos evangelios, muchos caminos hay. Al hombre que le parecen caminos rectos. Los caminos son tipos del evangelio. Muchos evangelios hay. Muchas cosas que se enseñan por ahí hay. Que al hombre le parecen el camino correcto. Pero dice la palabra del Señor, pero cuyo fin es camino de muerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Ya hemos sido enviados. ¿Por qué no se saca el tiempo? ¿Por qué no se hace el tiempo? ¿Por qué cuando se dice con anticipación que se va a hacer algo, por qué uno no saca el tiempo? Hay muchas iglesias en esta hora, o seremos de las vírgenes que están durmiendo. El Señor ilustró la iglesia de Jesucristo con 10 vírgenes, 5 eran sensatas. Domingo pasado el Señor ponía esta palabra en mi boca. 5 eran sensatas y 5 ¿qué? Eran prudentes. Las prudentes entraron a las bodas del Cordero. Amén. A las bodas vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Pero 5 que eran los que estaban durmiendo, así es, a eso ilustra gran parte de la iglesia de Jesucristo que está durmiendo en esta hora. Que no está predicando la palabra de Dios, que no está evangelizando. Bendecido sea el Señor. Una de las cosas que el Señor le dijo a través de su ángel a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque una de las cosas que la iglesia de Éfeso hacía era ¿qué? Predicar la palabra del Señor. La iglesia que fundó el apóstol Pablo, la iglesia en Éfeso. Predicaron la palabra del Señor, pero llegó un momento que se enfriaron. Cogieron las cosas de Dios livianamente. Ya no predican, porque es el enemigo que ataca. Es el enemigo, es Satanás que ataca a las iglesias para que no prediquen el evangelio de Jesucristo. Para que muchos se pierdan. Usted sabe cuántas personas, amados, cuántas personas cada minuto descienden al infierno. Se ha hecho el cálculo, amado, de cuántas personas por minuto descienden al infierno. Miles y miles de personas en cada segundo. Vaya contando un segundo, 1, 2, 3, en 60 segundos. ¿Cuántas personas están descendiendo ahora mismo al infierno? Y el Señor nos tiene en esa encrucijada, en ese camino, en ese lugar, para decirle: Jesucristo te ama, Jesucristo te salva, Jesucristo viene otra vez. Hay un infierno real, pero hay un cielo real también donde Jesucristo te quiere llevar. Bendecido sea el Señor para siempre. Jesucristo ilustró esto, que hay que el camino estrecho. Hay un camino estrecho y un camino angosto, un camino estrecho y un camino ancho. Oiga bien, hay un camino estrecho donde hay muchas dificultades y muchos problemas en ese camino. Pero el camino fácil, Jesucristo lo dijo, el camino fácil, el camino ancho es el que mucha gente le encanta, porque todo es una vida loca, una vida fácil, una vida que no se necesita servir a Dios. Una vida donde se permite tantas cosas, una vida donde se permite todas las religiones que usted quiera creer, panteísmo, bendecido sea el Señor, creer en muchos dioses, creer que usted mismo es un Dios, bendecido sea el Señor para siempre. Ese es el camino ancho, pero que Jesucristo dijo, lleva ¿a dónde? A la perdición. Lleva a la perdición, el camino fácil. Pero el camino que a la gente no le gusta es el camino estrecho. No le gusta el camino que dijo, Jesucristo dijo, yo soy. No muchos caminos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es ahí donde muchos tropiezan. ¿Cómo puede ser eso que Jesucristo sea el único camino? Pues sí, es el único camino.
porque es el único autor de esta fe, de esta religión, si usted le quiere llamar una religión, el único autor de esta fe que nosotros creemos, que vino, nació, ministró, murió y resucitó de entre los muertos y nos enseñó el camino a Dios, el Padre, y nos ha dado vida eterna. Es el único autor. Los demás autores de otras religiones están muertos de otras religiones. Y muchos de esos autores de otras religiones, amados, no muchos, sino todos fuera de Jesucristo. Todos esos autores de otras religiones fuera de Jesucristo, ¿a dónde están ahora? Muertos. Están en el infierno ahora. Ahí es donde yo no creo la palabra. Bueno, pues ese es el camino estrecho. Ese es el camino estrecho. Ese es el camino que a mucha gente no le gusta entrar. Al decir que Jesucristo es el único camino al cielo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? El Señor nos ha llamado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. ¡Cuán hermoso! Romanos 10:15 dice, cuán hermoso son los pies de los que anuncian el Evangelio. ¿Cuántos pies estaban anunciando el Evangelio allí en ese mercado ayer? ¿Cuántos pies estaban anunciando? El Señor está buscando los pies. El Señor está buscando los pies. Usted puede decir, pues yo tenía cosas que hacer. Sí, todo el mundo tiene cosas que hacer. ¿Cuándo no tenemos cosas que hacer? Dígamelo. ¿Cuándo no tenemos cosas que hacer? Bendecido sea Dios. Tenemos cosas que hacer. Hay un rótulo una vez que yo leí, una de esas cosas que le pegan en los bumpers de los carros. Dice, toma tiempo para Dios, Dios tomó tiempo para ti. Toma tiempo para Dios, Dios tomó tiempo para ti. Dios tomó tiempo para nosotros, porque nosotros vamos a hacer el tiempo para Dios. Bendecido sea el cielo para siempre. ¿A dónde estaban los pies allí? Había unos cuantos pies nada más. En aquel supermercado, en esa área. Unos cuantos pies nada más. El Señor está buscando. El Señor dijo, orad que el Señor envíe obreros a su mies. El Señor Jesucristo lo dijo. Orad para que el Señor envíe obreros a su mies, porque ¿qué es lo que es? La mies, ¿qué es qué? La cosecha es mucha, mas los obreros son ¿qué? Poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una vez el hermano pastor Luis M. Ortiz le preguntaba al Señor, ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué son tan pocos los que están en la obra, trabajando, están buscando la cosecha? ¿Por qué son tan pocos? El Señor le contestó, porque son muchos los que desobedecen el llamado. Porque son muchos los que desobedecen el llamado. El Señor nos ha llamado a predicar su palabra. El evangelio de verdad, el evangelio de fe. El evangelio que transforma. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ya hemos sido enviados. Cuán hermosos son los pies, dice aquí. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de paz. Esto no es el evangelio que nosotros anunciamos. Muchos están diciendo que es un evangelio de odio. Sí, porque el pecador, el que quiere vivir en pecado, nos tilda como gente que predicamos un evangelio de odio. Esto es un evangelio de paz. No es un evangelio de terrorismo. No es un evangelio de terroristas. Es un evangelio de paz. Un evangelio que transforma. Que lo levanta usted, que lo transforma de una vida de pecado. Lo hace una nueva creación en Cristo Jesús. Una nueva criatura, una nueva vida en Cristo Jesús. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Un evangelio que transforma, amados. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre del Señor? Bendecido sea el Señor para siempre. Porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
El mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol. Esto es un evangelio de paz. Es un evangelio, amado, que te está diciendo la verdad. El evangelio de Jesucristo que te está diciendo la verdad. Que aunque el pecador no quiera arrepentirse, pues nos dice que es un evangelio de odio. Pero no, es un evangelio verdadero de paz. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No estamos predicando un evangelio de terror, sino de paz. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios dice, no hay paz para el que quiere seguir el pecado, no hay paz para el impío. Fuera de Jesucristo no hay paz. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 6? 1 de Corintios capítulo 6. ¿Qué dice? 1 de Corintios capítulo 6 verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oye el evangelio de Jesucristo en esta hora. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son los injustos? ¿Quiénes son aquellos que no son justos ante la presencia de Dios? No os engañéis. ¿Quiénes son los injustos? Pues mira lo que son los injustos ante la presencia de Dios. Los que no van al reino de Dios, ni heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí en el verso 11? Mire qué evangelio transformador nosotros predicamos, que cambia, que nos ha cambiado, que nos ha transformado. ¿Qué dice el versículo 11? Y esto erais algunos de vosotros. Esto eras algunos de ustedes, eran estas clases de personas. Mas ya soy ¿qué? Lavados. Ya sois santificados. Ya sois justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Oiga bien, por el Espíritu de nuestro Señor. Por el Espíritu de Dios. Así que eso éramos nosotros antes. De alguna de estas cosas éramos nosotros antes. Pero cuando escuchamos este evangelio de paz, este evangelio de poder, este evangelio que transforma, oiga, el Señor nos limpió de toda esa vida pecaminosa. Así que el evangelio que nosotros predicamos es este evangelio de paz. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies, no es tu carita, no es la ropa que tiene, no es lo bien que vistas. Cuán hermosos son los pies. Usted puede tener unos pies llenos de callo, unos pies amados que por donde quiera hay callo. Que me lo pregunten a mí. Bendecido sea Señor, que el que trabaja de pies con botas todo el día, le nacen callos hasta donde no hay pie. Bendecido, ya es un callo completo, ya se fue el pie y lo que quedó es un callo. Bendecidos, y como duelen, ¿verdad que sí? Usted puede tener los pies deformados, pero si esos pies están caminando y están llevando la palabra de Dios a otros que no han escuchado esta palabra, mira lo que el Señor dice, cuán hermosos son tus pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, que predican el evangelio de los bienes. ¿Y cuántos bienes hemos recibido nosotros? Que aún en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los ataques de las tinieblas, seguimos y somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó.
Porque no es de comparar las aflicciones que nosotros suframos en esta vida con aquella gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, dijo el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Oh, gloria al Señor. Cuán hermosos son los pies. El versículo 16 de Romanos 10 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos van a obedecer. No todos van a aceptar este Evangelio, lo comprendemos, pero tampoco le vamos a cortar la cabeza por no aceptarlo. Nosotros no somos de esa clase de personas que matamos a gente porque no acepten este Evangelio de paz. No, si usted no lo acepta, no lo acepta. Seguimos hacia adelante predicando el Evangelio y van a haber otros que van a aceptar esta palabra, van a creer esta palabra y van a recibir los bienes que trae este Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Romanos 10, 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor. Isaías, viendo que el mensaje que él estaba predicando al pueblo y como muchos dentro del pueblo de Israel no obedecieron la palabra del Señor, él le hizo, Señor, le hace la pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? Porque Isaías, al ver los corazones, esos corazones, esas vidas que seguían en desobediencia, a pesar, amado, aunque la palabra de Dios estaba siendo predicada a través del profeta, el profeta de Dios, al ver que sus corazones seguían en pecado, que su vida seguía en pecado, él le hizo esa pregunta, Señor, ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nos hacemos nosotros esta pregunta cuando muchas veces le predicamos a otros y nos rechazan. Pero hay que seguir hacia adelante. Hay otros que rechazan, pero hay otros que lo aceptan. Gloria al Señor para siempre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el profeta Isaías. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 17, Romanos 10, 17? Así que la fe, esta fe que predicamos, esta fe que predicamos viene por el oír. Y el oír, no por otra filosofía, sino el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesucristo? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. ¿Por qué? Porque hay poder en este evangelio. El versículo 17 dice, porque en él, en este evangelio, en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Oiga bien, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora el versículo 17, hay que decir la otra cara de la moneda, ¿verdad que sí? Hay que mostrarla. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. A Dios, usted no es uno que protesta cuando hay injusticia. Si usted protesta cuando hay injusticia, Dios, el que está en el cielo, es el primero que protesta contra todos los que viven impíamente haciendo injusticia. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque la ira de Dios, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hay muchos en esta hora que quieren detener este evangelio de poder. Quieren detener este evangelio de muchas maneras. Controlar lo que se está predicando a través de los medios sociales también, de la cibernética. Esto está pasando continuamente en las redes sociales, controlando. ¿Por qué? Porque los que están detrás de las redes sociales, pues como no creen en su mensaje,
conservador, su mensaje bíblico, no creen, enseguida le bloquean. Lo bloquean para que este mensaje, pero le voy a decir una cosa. El Dios a quien nosotros servimos no necesita redes sociales para hacer prodigios, milagros, maravillas, para que este evangelio se siga predicando. Déjeme decirle algo, el secretito que usted no sabe es que antes que usted naciera, el que le dio la sabiduría para usted formar ese imperio de redes sociales fue el Dios del cielo. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el que le dio a usted esa sabiduría, así que tenga mucho cuidadito. ¿A quién usted está empleando para estorbar que este evangelio de Jesucristo se predique? Que este evangelio de Jesucristo sea impedido. Dios es el que le dio a usted esa sabiduría para formar este imperio de redes sociales. Pero Dios no necesita las redes sociales para que esta palabra sea predicada a toda criatura. Porque en el tiempo de los apóstoles, esta palabra llegó a todo el mundo de aquel entonces, sin redes sociales, sino que Dios mismo confirmaba su palabra con prodigios y milagros y sanidades, y esta palabra a través de los apóstoles en aquel tiempo llegó a abarcar el mundo de aquel entonces, cosa que la verdadera iglesia de Jesucristo está haciendo en esta hora, pero parte de la iglesia de Jesucristo está durmiendo y muchos con injusticia están tratando de impedir que este evangelio se predique, pero aquí no hay nada ni nadie que pueda impedir que este evangelio sea predicado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. El Señor ha puesto delante de nosotros esta puerta del evangelio. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? El nombre de Jesucristo la gloria. Oh, gloria al Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. Oh, bendecido sea el Señor. No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los griegos. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque en este evangelio, bendecido sea el Señor para siempre, en este evangelio se revela la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es de por fe y para fe. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque en Él la justicia de Dios, Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mas la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Oiga bien, pero este evangelio es para todos en esta hora. ¿Cuántos de nosotros hemos aceptado este evangelio de Jesucristo? Tú que me escuchas en esta hora por medio de estas redes sociales. Jesucristo te ama, Jesucristo viene pronto, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo te puede libertar en esta hora. Te puede hacer una nueva creación en esta hora. Bendecido sea el Señor para siempre. Jesucristo te ama. Jesucristo te sana en esta hora. Por eso que nosotros no vamos a dejar de predicar este evangelio. Con la ayuda del Señor, obviamente, no vamos a dejar de predicar este evangelio con la fortaleza del Señor. Con la ayuda de Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pónganse de pie en esta hora y le demos gracias al Señor. Jesucristo te ama.
Jesucristo salva, sana y regresa otra vez. Jesucristo es la respuesta. Aquí estamos en este lugar, aquí en Edgewood City, en Edgewood, Florida. Estamos aquí, 5416 de la Hansel Avenue, Edgewood, Florida. Aquí estamos. Jesucristo te ama. Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo vuelve otra vez. Vamos a hacer una oración en esta hora, iglesia. Vamos a hacer un clamor en esta hora. Por muchas almas en esta hora que pueden estar escuchando esta palabra, este mensaje de Dios. Padre, estoy delante de tu presencia, adorando y glorificando tu santo nombre. En esta hora te suplicamos, Señor, que tú rompas las cadenas, que tú libertes en esta hora a todos aquellos que están encadenados en vicios, en maldad, en robos, en delincuencia, en asesinatos, en drogadicción, en alcoholismo, en borracheras, en vidas promiscuas. En el nombre de Jesucristo, rompemos toda cadena de las tinieblas sobre estas vidas. Porque escrito está: todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Y desatamos toda ligadura infernal de sobre estas vidas que están escuchando ahora mismo. En el nombre de Jesús. Atamos todo poder de las tinieblas también, que lo que han venido a destruir, a matar, a robar. En el nombre de Jesucristo atamos todo poder o influencia de las tinieblas que están tratando de detener con injusticia esta palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos en esta hora y ordenamos todo poder de las tinieblas que suelten ahora a muchas vidas que ahora mismo se están atadas, están influenciadas por los poderes de las tinieblas, por demonios. Los echamos fuera en el nombre de Jesucristo, porque escrito está: en mi nombre echarán fuera demonios. Echamos fuera todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Oramos en esta hora por milagros, por prodigios, por maravillas que sean hechos ahora mismo. Escrito está: estas señales seguirán a los que creen. Es a los que creen. Pondrán sus manos y sanarán. En esta hora levantamos nuestras manos y extendemos nuestras manos hacia ti en esta hora. Virtud sanadora de Jesucristo, sana tu cuerpo. Liberta tu cuerpo. Que prodigios y milagros sean hechos ahora mismo en tu vida, en tu cuerpo, ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos. En esta hora, si quieres entregar tu corazón a Cristo, ¿quieres entregar tu corazón a Cristo en esta hora? Repite conmigo esta oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora te suplico que tú me perdones de todos mis pecados. Señor Jesucristo, perdóname de todos mis pecados. Haz esta oración en esta hora. Jesucristo, perdóname de todos mis pecados. En el nombre de Jesús, yo te lo suplico. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Señor, clama al Señor en esta hora. Dile: Señor, en esta hora estoy clamando a ti. Sálvame en esta hora. En tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración en esta hora, créeme que Jesucristo te ha salvado. Estamos aquí en el 5416 de la Hansel Avenue,
en Orlando, Florida. 5416 Hansel Avenue, Edgewood, Florida. Y estamos aquí en esta congregación. Gloria al Señor y te damos la bienvenida. Dios te bendiga y Dios te guarde.